Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a este primer coloquio semipresencial. Pues hoy es un gusto tener aquí a uno de nuestros exalumnos que hemos empeñado muchas labores aquí dentro de la universidad, no solamente al interior del departamento de física, sino dentro del departamento de ciencias. Nuestro profesor Luis Aníbal García. Luis Aníbal es físico uniandino, egresado del año 2007-1, originario de Quindío, Calatá, donde realizó los estudios de colegio, del Colegio Franciscano San Luis Rey. Y creo que después de estar en dicho colegio y con el medio, con el interactúo, amigos, decidió tomar, no sé si la buena o mala estudiar física, pero creo que fue la mejor decisión en este momento, pues que uno ve el progreso que ha tenido durante todo este tiempo. Él termina su colegio y viene aquí a Bogotá, ingresa al departamento de física de la Universidad de los Andes, y es aquí donde él usa todo o potencializa, diría yo, todo ese conocimiento que traía desde el colegio, de esas buenas bases matemáticas y físicas, y entra en un ambiente de investigación y de docencia que lo permitió no solamente profesor en la área de ciencias, sino también moverse a otras áreas, como fueron las artes, los idiomas, y explorar algunas cosas sobre cómo enseñar mejor la física hacia los muchachos que estaban entrando. Después del pregrado, Luis Aníbal realizó una maestría en ciencias en la Universidad de los Andes y allí termina exitosamente esa tesis de investigación, pero decidió moverse por el lado administrativo y duró 11 años trabajando en la universidad como uno de los grandes contribuyentes para que la clínica de problemas salir adelante. Allí tuvo la oportunidad de arrancar con ese pedacito pequeño con 100 estudiantes y potencializarlo casi a 1.500 estudiantes. Fue coordinador académico del departamento de física, donde pues allí su colaboración fue invaluable para tratar de manejar muy bien el programa del departamento de física. Y también participó en actividades de scouting, promoción del departamento en diferentes universidades, no solamente locales, sino también a nivel nacional. Después de eso, de esa experiencia, Luis Aníbal pasa a ser secretario general de la Facultad de Ciencias, y allí su contribución fue bastante importante, no solamente en la parte administrativa, sino también en la parte de educación, donde ayudó a potencializar muchísimo las nuevas reformas de ciencias que hay en el departamento, que hay en la Universidad de los Andes. La Facultad de Ciencias fue la primera y yo creo que todos sus programas reformados y ya están comenzando a dar las reformas. Y después de eso, creo que ya se cansó un poco de trabajar más o menos unos 6 años aquí en la facultad y junto con otra compañera de estudios, Nora Galán, lograron establecer un estado donde su enfoque básicamente es usar grandes volúmenes de información y con esto pueden hacer campañas y estrategias de comunicación digital, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, como la física fue la base para que llegara a estar allí. Hoy en día pues es un COO de dicha compañía y va a tramitar algunos procesos. Actualmente con esta empresa que se llama Huelga y Agua, es una empresa que va por ellos y que por lo que hoy ha tenido bastante éxito. Entonces, pues nada, Luis Aníbal, bienvenido, un honor tenerte nuevamente por aquí y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, solo una pequeña cosa, al final pasan ustedes y firman aquí la hoja de asistencia y por favor me apagan celulares, me apagan computadores y ponemos atención aquí adelante. Gracias. Pues, muchas gracias y pues gracias por la invitación. Es un placer volver a la universidad siempre. Hace casi un año ya no venía por acá. Y bueno, muy chévere también pues conocerles como, imagino, nuevos estudiantes del departamento. No sé cuánto llevan. ¿Unos están empezando? ¿Cuántos van en primer semestre? Primero. ¿Y segundo? Ya están más avanzados, entonces tercero.
cuarto. Ok. Último. ¿Estará en qué? ¿Por el tercer año, cuarto año, más o menos? Ok. Bueno, genial. Bueno, muy chévere tenerles hoy acá y a los que también están pues, por Zoom, gracias por asistir. Digamos que yo les vengo a hablar un poquito de cuál ha sido ese recorrido que hemos tenido en Vuelan Jaguar, ¿cierto? Y cuál ha sido como ese objetivo desde el comienzo, ¿no? Digamos que nosotros comenzamos en 2017 con la fundación de Vuelan Jaguar, como dijo Ferney, con mi compañera Nora Galán, ambos estudiamos física, y ninguno, creo, se imaginó en ningún momento que íbamos a iniciar empresa, pues mucho menos porque pues, el camino esperado en ese momento era que siguiéramos el camino académico, ¿no? Pero se presentó algo muy particular, ocurrió ese año, y es que un socio que teníamos en ese momento estaba metido en las comunicaciones estratégicas. Y en ese ámbito de las comunicaciones estratégicas todo era muy manual, todo se hacía pues con personas, por ejemplo, leyendo redes digitales, leyendo medios digitales y analizando esa información manualmente para sacar conclusiones y darlas pues, a los clientes que tenían en esas agencias de comunicación, por ejemplo. En ese momento Nora regresó de unos estudios de maestría que hizo en Alemania y yo también estaba, pues en ese momento, finales de 2016, comienzos de 2017, estaba ya trabajando como secretario general de la facultad. Y Nora, por su lado, estaba trabajando en una empresa, digamos, analizando datos como científica de datos, porque justo en sus estudios de maestría estaba estudiando astrofísica computacional. Entonces, en ese área, pues tenía que analizar volúmenes de información muy, muy altos. Por mi lado, en cambio, trabajando con Ferney, precisamente cuando él era decano de la facultad, estábamos haciendo un estudio muy interesante sobre cómo, digamos, se comportaba el rendimiento en los exámenes de las materias básicas de ciencias en la universidad. Y esos también son volúmenes muy altos de información. Teníamos miles de estudiantes que ven semestre a semestre física 1, cálculo diferencial, química, y también estábamos estudiando, digamos, cómo se comportaban esos datos. Digamos que esa habilidad para analizar esos volúmenes altos la traíamos, tanto Nora como yo, de la física, pero la estábamos aplicando en ámbitos un poco distintos. Y este ex socio, digamos, que estaba trabajando en las comunicaciones estratégicas, llegó con esa inquietud. Dijo como, bueno, yo sé que ustedes están trabajando con estos altos volúmenes de información. ¿Será que se puede hacer algo similar desde las comunicaciones? Podemos analizar altos volúmenes de información, pero información de pronto que no es tan cuadriculada como pueden ser números, notas, por ejemplo, o datos astronómicos o cosas del estilo, sino pues texto, por ejemplo, imágenes, audio. Y pues, digamos, de lo que habíamos leído y lo que habíamos investigado, sabíamos que eso era una posibilidad, ¿cierto? Y precisamente vimos que teníamos esa posibilidad de usar la inteligencia artificial, es decir, el análisis de altos volúmenes de información con modelos que vienen normalmente de la ciencia para la gente, ¿cierto? Para las comunicaciones. Y queríamos hacerlo, digamos, como una empresa de tecnología en Latinoamérica. No queríamos hacerlo afuera, porque sabemos que pues, afuera hay tal vez muchas opciones y hay muchas cosas que están moviendo, pero queríamos hacerlo acá para potenciarnos a nosotros mismos y potenciar a otros que llegaran. Bueno, ya, Ferney, es una presentación bastante amplia de lo que yo he hecho aquí en la universidad y ahora afuera de la universidad. Y aquí quería solo resaltar una cosa bien, bien importante, y es que de mi carrera, digamos, como físico en la universidad y lo que he hecho hasta ahora, pues realmente lo que me ha movido es la ciencia, ¿cierto? Como el pensamiento científico, esa forma particular de pensar, de resolver problemas, y usar las matemáticas para resolver esos problemas, como un método para pasarlo, digamos, a otras áreas donde pensábamos que tal vez no era como tan común usar ese pensamiento. Y digamos que a partir de esa idea de que podíamos como automatizar ese análisis de la información en las comunicaciones, fue que nació La Ballena y el Jaguar.
¿Por qué se llama la ballena del jaguar? Es algo que normalmente nos preguntan porque pues, no, parece que no tiene mucho sentido, pero sí tiene mucho sentido y es porque escogimos dos mamíferos que están presentes en el ecosistema colombiano que representan de alguna manera esa unión de los dos mundos, ¿sí? La ballena representa la forma en la que utilizamos la información, esos altos volúmenes de información, es como que va a la profundidad del océano de los datos y analiza de manera eficiente esa información. Y el jaguar es como ese lado de las comunicaciones, ese lado que le apunta a algo preciso, ¿cierto? Que tiene una visión muy particular y que ataca, digamos, a donde tiene que atacar. Esa es la razón por la que nos llamamos la ballena del jaguar. Y en estos años que hemos venido creciendo, pues hemos trabajado en diferentes formas de aproximarnos a ese análisis de la comunicación. Hasta el momento que ahorita les voy a mostrar un poquito cómo ha sido ese camino. La forma en la que nos aproximamos inicialmente, y justo pues en 2017, si recuerdan, estábamos como tal vez a finales del año pasado y estamos en este año en campañas políticas presidenciales. Entonces tuvimos una oportunidad de aplicar lo que estábamos construyendo, ¿sí? Esos modelos, digamos, de análisis del lenguaje, los estábamos empezando a analizar precisamente con la información en redes que había de los candidatos presidenciales. Y fue ahí donde empezamos a encontrar una conexión con algo que se conoce como el periodismo de datos, que es un área particular del periodismo donde se usan pues, grandes volúmenes de información también para comunicar a la gente. De las primeras cosas que hicimos fue precisamente entonces analizar el discurso de los candidatos presidenciales en ese momento, en 2018, las elecciones de 2018, y lo que revisábamos era pues qué era lo que estaban hablando, cuáles eran los temas de conversación de esos candidatos, también de, digamos, cómo era el sentimiento, es decir, cómo la gente reaccionaba a los temas que estaba hablando cada candidato, y nos aliamos en su momento con diferentes entidades, primero, digamos, con PESCOL, que es una ONG alemana, nos aliamos para sacar un proyecto que se llamó el Voto por la Igualdad. En la campaña presidencial y del Congreso en ese momento, querían los de PESCOL analizar cómo la conversación se orientaba, o cómo orientaba la comunicación, cada candidato a la Cámara y al Senado respecto a temas de igualdad de género y de identidad sexual. Y lo que hicimos fue analizar el discurso de todos los candidatos para establecer como una escala de favorabilidad hacia la igualdad, digamos, de género, o si estaba, digamos, un poco en contra de esa igualdad. Y lo que hicimos fue como un gran mapa de información de esa forma en la que se estaba comunicando los diferentes políticos. Esto, digamos, con el objetivo de comunicar a los votantes, pues, dependiendo del espectro político de cada votante, pues, hacia qué candidato en temas de igualdad de género debería pues, parar más atención. Por favor, si tienen preguntas, me quieren interrumpir en cualquier momento, por favor háganlo. La idea es que, pues, si también resuelvan las dudas a medida que vayamos avanzando. Ese fue uno de los proyectos en ese momento. Y otro que surgió un poco de ese primero, y que pues, fue muy chévere en ese momento, fue precisamente el sismógrafo electoral. El sismógrafo electoral realmente lo que hacía era medir para diferentes preguntas que se establecieron en un principio, cómo se movía la conversación de los candidatos, ahí sí solo de la presidencia, en 2018. Y esta herramienta que creamos, pues fue la herramienta que se publicó en El Espectador en su momento para el análisis de lo que estaba ocurriendo a nivel electoral en el país. Primero, pues en la primera vuelta obviamente estaban como todos los candidatos, luego hicimos como un filtro a esos candidatos de los dos que quedaron en segunda vuelta, pero básicamente lo que hacíamos era monitorear las tendencias con respecto a todos los temas que eran de interés, ¿no? En temas económicos, en temas de salud, en temas de educación, etcétera, seguridad, y podemos establecer comparaciones, ¿no? Entonces, veíamos en el tiempo si el candidato había tenido pues, mayor efectividad, digamos, en la forma en la que se expresaba con respecto a su audiencia,
con respecto a un tema en particular, o lo podemos ver en comparación con otros candidatos, si había sido su sentimiento, digamos, de la audiencia era más positivo o más negativo. Como para ver también, sí, como pasa en el sismógrafo, digamos, de sismos, cómo iba variando, digamos, ese clima de la conversación en las redes. De hecho, la herramienta sigue viva. Aquí está el enlace, yo se los puedo compartir a través de Ferrey, si lo quieren ver más adelante. Pero la herramienta todavía se puede jugar con ella y mirar, digamos, qué candidatos en el momento de las elecciones, cómo funcionaba la conversación. Digamos que continuamos, a partir de esta herramienta en particular, vimos que había mucho interés en el mercado por entender las tendencias, ¿no? Monitorear qué estaba pasando en la conversación en redes, ¿cierto? Y esa precisamente fue una de nuestras primeras ya herramientas que convertimos en un producto dentro de la empresa. Resulta que desde la academia estábamos como muy acostumbrados a trabajar como por proyectos, ¿cierto? Como crear esta herramienta particular para esta necesidad puntual que iba surgiendo, como fue el sismógrafo o el proyecto de Ojo por la Igualdad. Pero nos dimos cuenta que necesitábamos crear una herramienta o un producto más bien que nos permitiera escalar, ¿cierto? Éramos una empresa y necesitábamos pues, sacar provecho de ese producto para seguir creciendo y poder seguir participando en proyectos de este estilo. Ese monitor este sismógrafo entonces se volvió en ese primer monitor de tendencias. Ahorita les cuento un poquito eso en qué se convirtió más adelante. También en las elecciones de 2020 fuimos la herramienta del espectador y Blue Radio para las elecciones locales, ¿no? Escogimos algunas ciudades principales en el país y también monitoreamos cuál era el discurso o cómo se movía el discurso. Pero en este caso, lo que hicimos fue tener una herramienta que mostrara la afinidad que cada votante tenía con esos candidatos en la ciudad de interés frente a los temas pues, que quisiera explorar en la ciudad que quisiera explorar. Muy similar al anterior, digamos que esto fue como una evolución del sismógrafo, pero pues ya, digamos, teníamos una cantidad de información acumulada que nos permitió en particular mejorar nuestros modelos de análisis de la información para que fuera pues mucho más precisa el resultado. Que es básicamente lo que se hace en modelos de inteligencia artificial, donde tenemos que tener información constante para mejorar pues, esos modelos. Y el último proyecto que me interesa contarles hoy, y también sale un poco de esto, es el monitor de libertad de prensa de las Américas. Es un proyecto que trabajamos el año pasado con la Sociedad Interamericana de Prensa, y también muy relacionado con periodismo de datos, porque les interesaba saber, tener como un medidor en tiempo real de qué estaba ocurriendo en las redes con respecto a la libertad de prensa y libertad de expresión. Ustedes saben que, por ejemplo, Twitter, y esta herramienta en particular funciona con la información de Twitter, es un campo de batalla constante, ¿no? La información que se produce ahí es de muchas peleas, en particular cuando se trata de temas como muy polémicos, como es la política o otros temas de actualidad. Entonces, este elemento también toma un poco de lo que se acaba de mostrar del sismógrafo, del candidómetro, pero en este caso, lo que estamos buscando en particular son denuncias de violaciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión en todas las Américas. Y lo que creamos fue entonces un mapa que dice, digamos, en qué nivel sí, digamos, de violación se encuentra ese país frente a la libertad de prensa y libertad de expresión. Pues obviamente vemos que, por ejemplo, en Canadá es un país donde la libertad de prensa y expresión está bastante bien, pero vemos, por ejemplo, en Colombia, donde hay violación a derechos humanos, entonces precisamente podemos medir rápidamente y además les damos la posibilidad de que se hagan denuncias en tiempo real que la herramienta toma y la CIP pues, puede actuar directamente sobre la violación o sobre las denuncias que se estén haciendo en ese momento.
Bueno, digamos, ya un poco, esto era un poco lo que quería contarles de periodismo de datos, que fueron, han sido aplicaciones que hemos trabajado con estas organizaciones, y algo que también hemos analizado, ya no solo digamos, centrados en el discurso escrito, sino en la forma de comunicación visual que tenemos, es los algoritmos de visión computacional. ¿Cierto? Los algoritmos de visión computacional nos permiten, por ejemplo, clasificar diferentes tipos de imágenes o reconocer patrones en diferentes tipos de imágenes. Y a su vez, el algoritmo al aprender cómo se pueden clasificar imágenes o cómo se distribuye, digamos, dentro de la misma imagen, los diferentes elementos que tiene esa imagen, podemos también crear contenido, ¿cierto? No solo analizarlo, sino también crear. Y este es un ejemplo, digamos, de cómo con un set de imágenes que se llaman las gráficas luminarias. No sé si tal vez han visto en las casas de abuelos, abuelas o en fincas que los cuadros, hay unos cuadros, sí, normalmente unas imágenes religiosas muy comunes, que son de colores muy vivos, así como las que por ahí, eran muy comunes en una época aquí en Colombia, por los 70, 60. Y ese set de imágenes eventualmente se dejó de vender, pero quedó un archivo, y ese archivo se digitalizó y se usó para entregar el modelo de edición en Morenjaro, para que nuestros algoritmos aprendan, digamos, a reconocer diferentes patrones entre imágenes y eventualmente a crear también imágenes por su propia cuenta. Esto aquí es como un poco el intento, un primer intento del algoritmo de crear imágenes con ciertos parámetros que les damos dependiendo de la distribución que queremos o con la que les entrenamos más bien. Esos algoritmos, pues aquí, digamos, era solo un ejercicio inicial, pero los hemos usado, por ejemplo, para el reconocimiento de documentos, para la visión documental. Eso porque es útil. Resulta que, no sé, en comercio internacional, pues se generan un montón de documentos que todavía son muy físicos, ¿no? Un montón de fotocopias, o folios, cosas, facturas, todo ese tipo de cosas que normalmente una persona tiene que sentarse, leer y digitalizar en una base de datos para poder analizar la información que está ahí, especialmente, por ejemplo, de facturas. Lo que hemos hecho con un proyecto que trabajamos también fue un detector, digamos, de facturas que hacía lo que hacía es leer la imagen y sacar toda la información que estaba en esa imagen tan fácilmente y ponerla en una base de datos desde donde ya se pueden hacer los análisis muy fácilmente. Ese fue otro, digamos, como de los proyectos interesantes en los que estuvimos involucrados. Y digamos que todo esto, porque el objetivo siempre ha sido entonces entender la conversación digital con los datos, ¿cierto? Como les dije, desde lo textual, que es donde más nos hemos especializado, pero no solamente desde lo textual, sino también desde lo visual y desde lo audiovisual en general. Y digamos que de todo eso, todos esos proyectos iniciales en los que participamos, en los que fuimos trayendo partes que me parecían chéveres para incluir un producto, creamos Oceana, que es una plataforma de escucha social, ¿cierto? Donde analizamos la conversación que ocurre en las redes, en los medios digitales, y pues digamos que en tiempo real podemos darle información relevante a los usuarios para que se muevan en cierta dirección en su comunicación. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es, por ejemplo, analizar cómo ha sido la comunicación de ese usuario en sus redes, ¿cierto? Cómo lo está diciendo, cuándo lo está diciendo, cómo está relacionando su audiencia, qué tipos de audiencia tiene con respecto a esa conversación. También se puede comparar cómo se está comunicando frente a los competidores, por ejemplo, o a referentes con los que se quiera aparecer. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con iFood, digamos, una plataforma de domicilios, podemos ver cómo se comporta la conversación de las audiencias de iFood versus las audiencias, por ejemplo, de Rappi, ¿cierto? Y podemos decirle a nuestro cliente, que podría ser iFood, digamos, Rappi está haciendo este tipo de acciones que pueden ser útiles
replique de pronto esto o no haga esto fíjese que las audiencias le están diciendo como por ahí no es, esto los están criticando demasiado en las redes o algo así, o se generó una crisis de reputación porque, por ejemplo, en la pandemia todas las plataformas se cayeron el Día de la Madre, entonces pues todo el mundo empezó a escribir en redes, no, Rappi es lo peor o iFood es lo peor. Entonces, ¿cómo puede usted actuar rápidamente frente a esas crisis reputacionales? Y pongo un ejemplo, digamos, de cómo se generan, por ejemplo, esos grupos de audiencias. Normalmente en comunicaciones uno habla de segmentos que se pueden partir por los sociodemográficos, datos sociodemográficos. Si son hombres, mujeres, entre estas y estas edades, no sé, si están en Bogotá o si están en Medellín, digamos que hay diferentes formas de partir esas audiencias. Nosotros lo que agregamos, aparte de eso sociodemográfico, es una partición, una segmentación a través de la conversación, ¿cierto? Y esto lo hacemos a través de un algoritmo precisamente de inteligencia artificial, es el STTM, si de pronto lo han escuchado por ahí, Short Text Topic Modeling. Y este algoritmo nos permite entonces encontrar dentro de todo lo que escribe la gente en redes con respecto a una marca, qué grupos se generan en la conversación. Por ejemplo, en este caso estábamos analizando Netflix y un grupo importante, digamos, dentro de la conversación, está hablando en ese momento sobre una serie que se llama The Society. Y las palabras más usadas tienen que ver precisamente con esa conversación sobre esa serie. Pero lo chévere es que podemos ver, bueno, qué porcentaje de la conversación habla sobre ese tema en particular, cuántas personas, digamos, cuántos comentarios hay sobre ese tema y, por supuesto, cuál es el sentimiento que se genera alrededor del tema. Eso, digamos, para las marcas es importante. Entonces, bueno, se está hablando un montón de society, pero la mayoría de lo que se está hablando es positivo, ¿cierto? Tener un sentimiento positivo en la audiencia. ¿Qué pasaría si uno de esos grupos tuviera un sentimiento, pues, predominantemente negativo? Pues ahí, digamos, la marca tendría que ver qué es lo que está pasando. Y lo que hacemos es darle ejemplos, digamos, de esas publicaciones negativas para que ellos puedan decidir, bueno, esto está pasando porque, no sé, la plataforma se dañó o simplemente porque el capítulo que salió no les gustó y, digamos, a partir de eso, pues pueden entonces establecer formas de comunicarse y de mejorar, por ejemplo, el sentimiento en las audiencias. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algo que quieran saber de más sobre la herramienta o sobre lo que les he mostrado. O sea, el algoritmo coge y él mismo lee e interpreta. Sí, de acuerdo. Me parece interesante. Sí. Eso se hace con unos algoritmos. Para la lectura se hace con Natural Language Processing, NLP, se llama en la literatura, por si quieren como investigar más. El NLP precisamente lo que hace es tomar textos y analizarlos, es decir, como si el algoritmo leyera y analizara y sacara conclusiones a partir de esa lectura. Se está sacando información de redes como Facebook, Instagram, Twitter. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Google también. Sí. ¿Cómo tiene esa información? Me parece que pues, esa base de datos es como muy valiosa. De acuerdo. Sí, pues ellos lo hacen de una forma muy particular, es a través de unos, se llaman APIs, no sé si de pronto lo han escuchado, son estos como tuberías de datos a través de las cuales pueden transmitir ese tipo de información. Ellos tienen esas APIs bastante como limitadas, ¿cierto? Digamos, para que no haya violaciones sí, como de confidencialidad de la información. Y nosotros nos apegamos como a esas políticas internacionales de protección de datos, ¿no? Es bien importante porque pues, ya hemos sabido de otras empresas internacionales que han usado datos para fines de pronto no tan bondadosos y lo que hacemos es apegarnos a esas políticas y por supuesto seguir
las políticas de las APIs de las redes sociales. Entonces, esos sí son abiertos al público. O sea, pues, Son abiertos, pero en algunos casos sí hay que pagar, ¿cierto? Y normalmente a lo que tenemos acceso es a lo que nos da permiso el usuario, ¿cierto? O a datos que ya de por sí son públicos, ¿cierto? respecto al sentimiento, ustedes tienen que ver como los sesgos, pues las reseñas, porque si tienen las reseñas, ahí sesgos pero las buenas reseñas, las malas reseñas, se sirven. Tienen que ver sesgos como la. Pues de hecho, es importante esa pregunta porque, digamos, lo que hacen muchas herramientas, especialmente para el análisis en español, hay unos modelos ya muy poderosos en inglés, por supuesto. Y lo que hacen para el análisis español es que cogen los textos en español, los traducen al inglés con un traductor automático, hacen el análisis en inglés y luego lo vuelven a traducir al español. Eso, por ejemplo, tiene un montón de problemas porque baja la precisión de los algoritmos. Nosotros hacemos el análisis directamente en español y de hecho lo entrenamos y lo hemos ido reentrenando usando pues internamente, con gente externa también, o sea, nosotros mismos como calificando cómo digamos, tweets, por ejemplo, o comentarios de Instagram, por el estilo, también para enseñarle al algoritmo que existen acentos. ¿Sí? Entonces, eso es una forma. La otra forma también es entrenándolos con literatura. Pues con textos, digamos, de literatura que tenga, digamos, acentos particulares en español, porque claro, podrían, no sé, un tweet obviamente puede decir como que chimba y eso puede ser algo chévere, o sea, tener un sentimiento positivo, pero si el algoritmo entiende que eso es positivo, probablemente lo va a calificar con un sentimiento negativo. Entonces, eso lo hemos hecho precisamente para evitar ese tipo de sesgos. No sé si responde ahí tu pregunta. ¿Alguna otra duda? Sí. Ustedes, como entendí yo, son como contratados por una empresa, ¿sí? Para desarrollar cierto tipo de trabajo, bueno, sí. Pero en el caso del sismógrafo, por ejemplo, que era más que todo como la parte política, solamente me generó la duda como ¿quieres retribuir ustedes? ¿Es un proyecto personal o alguien lo contrató para? Sí, nos contrataron organizaciones. Ah, claro, perdón, gracias. La pregunta, ¿otro? Gustavo nos preguntaba si, digamos, nosotros trabajamos para clientes, ¿cierto? Pero no es claro para ver si, por ejemplo, el sismógrafo electoral, que era un tema político, había sido también contratado por alguien. La respuesta es sí. Nos aliamos con unas organizaciones no gubernamentales. Una de esas es PESCOL, que les comentaba que es esta organización alemana, y ellos tienen, digamos, unos fondos que usan en momentos, digamos, de elecciones para comunicar mejor, digamos, como dar información a los votantes pues, de la forma menos parcializada posible también, o que le dé la mayor cantidad de información posible para tomar la decisión en la votación. Entonces sí, digamos, le sacamos provecho a eso, digamos, monetario, porque el proyecto fue pagado por esas organizaciones. Y en general, digamos, así funcionamos. Y con el caso, digamos, de Oceana, pues Oceana ya es, a partir de ese conocimiento de esos proyectos que hicimos en el comienzo, armamos una herramienta que sí se pudiera vender masivamente, ¿cierto? Oceana, pues tiene como, sí, digamos, se puede pagar una licencia, por decir así, mensual, y entonces las personas tienen acceso a una cantidad determinada de información según esa licencia, y pues de esa forma como que monetizamos la tecnología que construimos. Aquí, y bueno, por último, quería contarles este proyecto, que inicialmente lo llamamos La Maikina. Es un bot que crea letras de reggaetón. Inicialmente fue como un juguete, digamos, para probar la generación de contenido en forma de texto. Digamos que queríamos, sí, como queremos en particular crear, o sea, automatizar lo más que se pueda todo el proceso de comunicación. Y pues hemos visto que un dolor muy común
de la gente que hace comunicación estratégica o hace marketing es crear contenido. Se tiene que crear copies, se llaman copies, como escribir textos chiquitos, por ejemplo, para lo que publican en redes o lo que publican en, no sé, en un e-commerce para describir un artículo. A veces se les acaba la creatividad. Hay gente que tiene que manejar 5 cuentas de Instagram y, bueno, está como voy a hablar ya de otras 4 veces de otra cosa, ya no sé qué más decir de esta otra cosa. Entonces, la idea es generar un generador de copies automático que le sirva a esas personas para pues, apoyarse en la inteligencia artificial y con su creatividad pues, no quedarse sin ideas. Entonces, este fue como el primer juguete. Creamos un bot que estaba en Twitter y la gente podía decirle, Regina, le llamamos a Regina, por favor, dame una estrofa con este tema y le sacábamos una estrofa pues, con cierto sí, tema en particular que quisiéramos crear. Después ese lo usamos ya con un proyecto particular con una empresa que se llama DataGran, porque ellos estaban trabajando en la ruta de la Navidad, creo que fue en 2020, precisamente durante la pandemia, hicieron como algunas, sí, como eventos virtuales, y uno era, quería crear un bot que generara villancicos. Con ellos, aprovechando que ya habíamos hecho algo parecido, pero con reggaetón, creamos villancicos automáticos para la gente. Entonces la gente podía enviarle por Twitter el villancico a alguien, como generado por inteligencia artificial, como celebración de la Navidad. Y ahora, como les contaba, pues esto fue la base para una nueva funcionalidad en nuestro producto en Oceana para crear esos copies automáticamente. Entonces, digamos, alguien que usa la herramienta y vea que tiene que hablar, digamos, la herramienta le está diciendo, tienes que hablar de este tema porque está, digamos, en tendencia, pues él le puede poner algunas palabras al generador, y el generador le da 10 ejemplos de copy, y la persona pues puede tomar algunos de esos o alguno de esos y usarlo pues para la estrategia de comunicación que se esté implementando. Antes de pasar a este punto, un poquito a Oceana, ha sido muy interesante el recorrido precisamente porque inicialmente pensamos que la tecnología era lo que iba adelante, ¿cierto? Pero lo que nos hemos dado cuenta en el camino es que lo que tiene que estar adelante es el usuario. ¿Sí? Ustedes, digamos, están interesados eventualmente en crear productos tecnológicos, el foco debe estar en el usuario y todo debe empezar ahí. El usuario debe ser el centro y debe empezar desde la investigación de ese usuario, qué es lo que quiere, qué es lo que lo mueve, y a partir de eso, pues es que de esa información que nos da el usuario en la investigación, es que nosotros ya pasamos a crear la tecnología. ¿Sí? Y eso es lo que hemos ido aprendiendo, digamos, con esos proyectos que les he mostrado. El usuario los usuarios, digamos, nos han estado diciendo, vea, por este lado sí es, por este lado no es, y a poco hemos construido pues, lo que es hoy en día Oceana y Buenas Jaguar en general. Y nada, pues quería dejarles como esta inquietud. Aquí se ve un poco chiquito, pero esta gráfica es bien interesante porque muestra como el potencial de uso de la inteligencia artificial en diferentes dominios. Y es importante porque, digamos, desde la física, realmente la inteligencia artificial son modelos que vienen de la ciencia, ¿cierto? Son modelos estadísticos de altos volúmenes de información que nos permiten encontrar soluciones para muchos dominios en la actualidad, ¿no? En la educación, como lo que les comentaba que estábamos trabajando en un momento con Ferney en la facultad, para encontrar la inclusión y la equidad, el proyecto de voto por la igualdad, para tratar la salud o el hambre en el mundo, también hay muchos proyectos que usan inteligencia artificial precisamente para atacar ese problema. En seguridad y justicia, que hay también muchísimas empresas ahorita trabajando en eso, para verificación de la información, para respuesta a crisis, como Oceana, digamos, funciona en algunos momentos, para el empoderamiento económico. Bueno, hay una serie de temas en los que la inteligencia artificial es muy útil, ¿cierto? Y desde muchas formas, ¿no? Yo les hablé ahorita de procesamiento del lenguaje natural que aparece por ahí,
clasificación de imagen y video, que también les conté hace un rato, detección de rostros. Bueno, hay una cantidad de formas de usar la inteligencia artificial, y ahora pues es cada vez más sencillo porque todos los modelos están casi que pues, libres en Internet, ¿cierto? Y se pueden usar precisamente para encontrar soluciones. Esto por el fin de decirles que, digamos, desde nuestro quehacer y desde la forma en la que nos enseñan a pensar, podemos no solo digamos, dedicarnos a, digamos, a ese camino académico, sino que también podemos encontrar soluciones en otros ámbitos donde de pronto pensábamos que no era tan común. Y es precisamente por esa forma de solucionar problemas y esa forma de aplicar lo que aprendemos en términos de análisis de datos y de estadística en particular para esas soluciones. Y nada, pues eventualmente, si esto les queda sonando y quieren ser parte de la nada, de Jaguar, pues no es más que nos busquen en LinkedIn, me pueden encontrar con ese nombre, Luis Daniel García, o a Jessica. Jessica es parte del equipo de talento, digamos, de Vuelan Jaguar, y síganos en las redes, nos pueden encontrar como Vuelan Jaguar, rayita al piso, en Twitter, en Instagram, y pues por ahí estamos publicando todo el tiempo información pues valiosa del trabajo que hacemos. Y en LinkedIn en particular, pues hablamos un poco de la forma en la que trabajamos también ahí internamente en la empresa, y pues sería muy chévere que tener más físicos más adelante, pues perteneciendo a ese crecimiento que hacemos en Vuelan Jaguar. Nada, por ahí también les dejo mi correo por si tienen alguna duda en particular. Ya les dejo libre por si quieren hacer alguna otra pregunta, si tienen alguna duda adicional. Hay preguntas, comentarios. ¿Vale? ¿Tú? ¿Cómo es tu nombre? María José, ella pregunta que cuánto nos tomó estructurar los algoritmos de Oceana. Bueno, nosotros empezamos en 2017 y los algoritmos base empezaron justo en ese año. Nosotros empezamos a salir como al mercado en 2018 a principios, y ahí ya nuestros algoritmos tenían precisión. Lo que ha pasado es que han venido mejorándose o cambiando, pues porque igual la tecnología evoluciona un montón. En particular, por ejemplo, en la generación de contenido textual, los modelos han venido evolucionando muy rápidamente y ahora usamos como el más actual para esa generación de copies. Sí, claro. Y como control de la inteligencia artificial, como la creación de la ¿qué piensas que se puede hacer para evitar que ese análisis se vuelva Digamos que la forma en la que lo hemos tratado de abordar siempre es. ¿Perdón? Ay, perdón. La pregunta es si conocía el documental de Social Dilemma, donde se habla del control que se puede ejercer a través de la inteligencia artificial y el análisis de las redes. Y cómo nosotros preveníamos que eso, por ejemplo, pues, estuviera como, digamos, en el trabajo que hacíamos. Tal vez como se dieron cuenta, siempre hemos estado tratando de generar información para la gente, más como para que potencien la forma en la que trabajan, ¿cierto? Nosotros vemos la inteligencia artificial, hay mucha gente que la ve con mucho temor y pues con mucha razón tal vez, pero nosotros la vemos también como muy, de una forma que nos permita a nosotros como ser mucho más autónomos, ser mucho más flexibles y tener la información completa para tomar decisiones. Yo creo que esa es la forma que, como los principios, digamos, desde donde hemos pasado el trabajo, y pues los proyectos en los que hemos trabajado, pues precisamente dan cuenta de eso, tratar de darle la información a la gente para que tome decisiones sin esos tipos de sesgos o sin ese tipo de intento de control. Cuentas que habías entrenado ciertos modelos para que funcionaran mejor en español. Estos modelos se pueden acceder por el público, ya sea por la API o por GitHub.
son propiedad de la empresa, pero sí tenemos una API que se puede consumir, digamos, que la ofrecemos también como uno de nuestros productos. Digamos que algunos de nuestros clientes no quieren como el front, como lo que se ve, la interfaz, sino que solo quieren consumir la información. Entonces tenemos una API precisamente para generar ese consumo, pero que sí, digamos que sí es propia, digamos, de la empresa y la trabajamos con las empresas, pues, u organizaciones, como el caso de pues, consumir esos datos para mostrarlo al espectador. ¿Vale? Ay, gracias. ¿Qué preguntas? Bueno, otra pregunta, ¿qué proyectos futuros tienen con el Java? ¿Cómo se hace para hacer los documentos en Colombia? Sí, digamos que hay una organización que se llama la Misión de Observación Electoral. Estamos trabajando con ellos en este momento para unos análisis que ellos desean tener, digamos, con respecto a las elecciones de 2022. Y también, de hecho, estamos trabajando con un, ¿cómo se llama? Precandidato, una precandidata, de hecho, a la presidencia en este momento, pero no puedo contarles de quién se trata. Pero sí, sí estamos trabajando pues, en ese tema político porque pues, lo hemos hecho antes y nos interesa muchísimo también. Y a futuro, bueno, pues tenemos que seguir mejorando Oceana, ¿cierto? Creo que ese es como el foco en este momento. Queremos como hacer cosas que sean mucho más útiles para los usuarios, ¿no? Como que tenga información más en tiempo real, más a la mano, que les avisen más rápidamente cosas que están ocurriendo con este ecosistema de comunicación. Y la pregunta de dirección de periodismo de datos, bueno, de pronto por aquí, creo que hasta esta semana, con respecto a periodismo de datos, hay una exposición muy interesante en el Banco de la República, que les recomiendo que en los museos del Banco de la República, aquí en el centro, les recomiendo que vayan a ver. Es sobre, digamos, 3 episodios, digamos, de violencia en Colombia. Uno es los desplazamientos de los Nucac Macú en Guaviare, el otro sobre la masacre de las bananeras en Urabá y el otro sobre la toma del Palacio de Justicia. Es un trabajo de periodismo de datos súper interesante. Estuve justo este fin de semana viéndolo, donde analizan grandes volúmenes de información muy difícil de analizar, además, para sacar unas conclusiones muy tesas, digamos, con respecto a procesos pues, judiciales y de reparación de las víctimas de esos temas, ¿no? Para que por ejemplo lo tengan ahí. Y puede generar análisis de datos posterior a la información. Depende, digamos, depende de la forma en la que nos vinculemos con el cliente. En algunos casos sí son de propiedad del cliente. Por ejemplo, claro, si trabajamos con un cliente que quiere analizar facturas, pues esa información no la podemos usar, digamos, en otros proyectos. Pero, por ejemplo, la información que viene de redes, de comentarios y de posts de los diferentes clientes, pues es información pública en general. Y por la forma en la que les contaba ahorita que funcionan las políticas de esa información, pues se pueden usar para robustecer, por ejemplo, los algoritmos que tenemos. ¿Cuál ha sido el reto más grande al construir estos productos de tecnología? Creo que hay muchos retos. Uno en particular es el equipo. Hay una cosa que está ocurriendo acá en Colombia, bueno, en el mundo, pero acá en Colombia en particular, y es que hay un déficit muy grande de personas en tecnología, de personas que sepan programar, ¿cierto? Que sepan manejar datos, en todas las ramas de la tecnología y de la experiencia de usuario, también de la experiencia de usuario. De hecho, el ministerio dice, de TIC, dice que son 70.000 puestos que no hay quien los tiene en este momento. Y probablemente la cifra es chiquita. Entonces, pues digamos que hemos tratado como de incentivar mucho el estudio de programación y de esas habilidades
de desarrollo, porque pues hay mucho campo para actuar en la tecnología, pues imagínense, hay 70.000 puestos. Entonces, eso ha sido un reto grande, como encontrar talento y retener ese talento. El otro reto, se los comenté hace un rato, y es no haber empezado, digamos, con el usuario en el centro, sino la tecnología primero. Eso es algo que ocurre mucho en los productos de tecnología, ¿no? Porque siempre está, pues pensamos que la tecnología debe ir primero, pero debe ser la investigación del usuario. Entonces es un reto como cambiar esa mentalidad dentro del equipo a que debemos investigar y centrarnos en lo que el usuario está necesitando. Eso yo creo que son como los dos grandes retos hasta ahora. Sobre todo, ¿cuál ha sido el mayor reto de emprender en el sector de Tecnologías Colombia? Ahorita, ¿había algún aspecto que ha sido muy favorable en este sector? Yo creo que para nosotros eso ha sido como una ventaja y desventaja al mismo tiempo, que pues que no haya de pronto otras empresas que trabajen de esa manera con datos. Entonces, obviamente para nosotros es ventaja como competitiva, pero al mismo tiempo es difícil la evangelización de estos productos por el sector, por los sectores con los que trabajamos. Porque no confían de pronto en la tecnología, porque piensan que, bueno, no saben, digamos, de lo que se está hablando, y tal vez establecer formas de comunicación más efectivas con esas personas que pueden estar interesadas es el reto, otro de los retos, digamos, que hemos enfrentado, pues para evangelizar, enseñar y pues que al final adopten la tecnología en, sí, en el trabajo, en las cosas, en los proyectos en los que nos involucramos. Bueno. Gracias. Una pregunta: nosotros trabajamos con Python para los modelos, por supuesto, para la parte de huevos de atrás, el pack de todos nuestros productos, y en el front, digamos, en la interfaz, usamos React. ¿Sí? Muy a grandes rasgos de tecnología que usamos. Solo una cosa muy genérica de todo el tema, porque yo estoy mucha matemática, mucha cosa por debajo. Hay alguna área específica de la física, no, ya tengo que saber de esto, saber mucho de la estadística, algunos modelos. Sí. Y otro puede ser la mecánica cuántica. Obviamente, hay alguna área específica. Es bueno saberlo. Pues digamos que, sí, digamos que básicamente son mecánica estadística y mecánica cuántica, que pues en algunos casos se ven aplicados, por ejemplo, en astronomía, como mencionaba ahorita, astronomía o astrofísica computacional, y bueno, en algunos casos en física de partículas, en materia condensada, pues también, digamos, como todo lo que tenga que ver con análisis de grandes volúmenes de información dentro de la física, pues todos los modelos que se ven, que se necesitan, digamos, en esos casos, pueden de alguna manera traerse y adaptarse a los que ya existen o mejorar los que ya existen, por supuesto. En el equipo hemos tenido físicos, seguimos teniendo físicos en el equipo que vienen de diferentes áreas. Hay unos que han trabajado en mecánica cuántica, precisamente. De hecho, el líder de ciencia de datos trabajaba en mecánica cuántica, es egresado de la maestría de acá. Tuvimos a una, no sé si de pronto la conocen, Verónica Arias, que ella hizo el postdoc acá, ¿no? Que trabaja en astrofísica computacional. Ella también trabajó con nosotros siempre como casi 2 años, no estoy mal, y apoyaba, digamos, en el área de investigación de ciencia de datos para mejorar los algoritmos. Entonces, sí, claro, pues digamos que las áreas, o sea, no solo el pensamiento científico, porque eso también obviamente aporta, pero si se trabaja en mecánica cuántica y mecánica estadística, pues la aplicación es muy directa. Otro comentario. En el desarrollo de sus proyectos se ha topado con alguna barrera tecnológica, así como con el algoritmo que ha hecho con cierto algoritmo se ha desarrollado por mejorar esa capacidad. Sí, ¿tu nombre es? Daniel. Daniel me pregunta si nos hemos topado con alguna
barrera tecnológica, digamos que de algún tipo de algoritmo que no se puede avanzar en el proyecto. Digamos que no es tanto, la barrera ha sido más o de cantidad de datos, porque claramente para instituciones se tiene que tener un volumen más alto de datos. La barrera es de pronto como el acceso, digamos, a cierto tipo de datos, o si las APIs se restringen de alguna manera por cambios en las políticas, eso también nos restringe la forma en la que accedemos a la información. Creo que ha sido más como por ese lado, las barreras que hemos encontrado, y pues obviamente toca encontrar formas alternativas pues para llegar a usar los modelos, pero los modelos normalmente pues no nos dan una barrera como tal, sino es más la cantidad de información que tenemos aquí. Y en ese sentido, según, digamos, tu experiencia, ¿cuál creerías que es el siguiente paso en la industria de los datos para decir, pues, no sé, la revolución tecnológica que está los robots humanos? Pues la pregunta que hace el compañero es de cuál es el siguiente paso, digamos, en términos de análisis de datos y inteligencia artificial. Sí, yo creo que pues ya se está dando, ¿no? Tenemos ya robots que barren y trapean usando modelos de inteligencia artificial de espaciales, pues. Ya hay neveras, ¿no?, que tienen inteligencia artificial que detecta qué falta, qué sobra, qué se está dañando en la nevera. Todo eso se hace pues con imagen, con espacio, con texto. Pues los bots, digamos, chatbots, digamos, ya casi humanoides que hablan y responden como humanos, pues son una realidad. Son cosas que de hecho que hemos trabajado también en los proyectos. Entonces yo creo que, no sé, el siguiente paso tal vez es que los modelos se vuelvan tan robustos con la información, digamos, suficiente para que puedan tomar decisiones más fácilmente y pues efectivamente volverse pues, productos que podamos usar en el día a día, ¿no? Yo creo que ahorita muchos que de pronto no los vemos tan día a día, pero igual ya están ahí todo el tiempo, ¿no? Los filtros de Instagram, etcétera, pues son gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Nos conocen nuestro rostro y nos ponen cosas encima para cambiar nuestra apariencia. Entonces yo creo que ya es una realidad, la inteligencia está aquí para quedarse y ahora es como volvemos los modelos cada vez más tesos para que pues, cada vez podamos, yo creo, me parece chévere poder depender más de máquinas en el futuro. Y pues dedicar ese tiempo que no estamos haciendo esas tareas de pronto repetitivas o hartas en cosas de creatividad, por ejemplo, o en, sí, digamos, en creación. Creo que es ahí donde tenemos que meterle más la ficha en el trabajo. Gracias. Vale. Una pregunta. Vale, pues ya. Muchas gracias. Gracias.